Este podcast es un espacio de aprendizaje y reflexión creado por alumnas de psicopedagogía de la Universidad de la Cuenca del Plata. Hola, bienvenidos a este podcast correspondiente a la materia Teorías Psicológicas de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Cuenca del Plata. Nosotras somos María Victoria Barrios Dambra, Maya Morales, Candela Parra y Valentina Aymara Gómez. En este podcast vamos a abordar dos preguntas centrales que nos permiten comprender el surgimiento y la complejidad del campo psicológico. Por un lado, vamos a analizar cuáles son las diferencias entre la psicología precientífica y la psicología científica. Y por otro lado, vamos a reflexionar sobre si es posible definir qué es la psicología. Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a entender que la psicología no surge directamente como ciencia, sino que es el resultado de un proceso histórico, teórico y epistemológico. Para comenzar, la psicología precientífica corresponde al periodo anterior al siglo XIX, en el cual el estudio del ser humano no constituía una disciplina autónoma, sino que formaba parte de la filosofía. En este momento, el interés se centraba principalmente en el alma o la mente, entendida desde una perspectiva filosófica. Por ejemplo, en la tradición clásica, autores como Aristóteles pensaban el alma como una forma del cuerpo y no como algo separado. Sin embargo, en este periodo no existía una delimitación clara del objeto de estudio ni un método propio. El conocimiento se producía a partir de la reflexión, la especulación y la introspección no sistemática, es decir, no había experimentación ni verificación empírica. Además, las explicaciones sobre el ser humano estaban atravesadas por grandes corrientes filosóficas, como el racionalismo y el empirismo. Por ejemplo, Descartes planteaba que la razón era la base del conocimiento, mientras que autores como Locke o Hume sostenían que el conocimiento provenía de la experiencia. Esto muestra que, en la psicología precientífica, el saber no era científico en sentido estricto, sino que dependía de sistemas filosóficos generales. En cambio, la psicología científica surge a fines del siglo XIX, cuando comienza a consolidarse como una disciplina autónoma. Un hecho clave en este proceso es la creación del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Wundt en 1879. A partir de este momento, la psicología intenta diferenciarse de la filosofía, delimitando un objeto de estudio propio, que es el psiquismo humano, y desarrollando métodos específicos para investigarlo. Esto implicó un cambio fundamental, ya que el conocimiento comienza a producirse mediante la observación sistemática, la experimentación y la medición, tomando como modelo a las ciencias naturales. Por ejemplo, el conductismo propone estudiar la conducta observable a través de la relación entre estímulos y respuestas, con el objetivo de predecir y controlar el comportamiento. Sin embargo, es importante destacar que este proceso no logra una unificación total del campo. A pesar de su carácter científico, la psicología continúa siendo un campo plural, con múltiples teorías y enfoques. En relación a la segunda pregunta, definir qué es la psicología no es una tarea sencilla. Esto se debe a que toda definición implica delimitar, es decir, establecer qué es algo pero también qué no es. En el caso de la psicología, esto resulta especialmente problemático porque su objeto de estudio, el psiquismo humano, es complejo, dinámico y está atravesado por factores históricos, sociales y culturales. A lo largo del tiempo, la psicología ha sido definida de distintas maneras, como el estudio de la conciencia, de la conducta, de los procesos mentales o de la inteligencia. Freiria nos advierte que nos enfrentamos a un término multivocal. No existe una definición única y universalmente aceptada por todos los psicólogos. Esta dificultad radica en que la psicología no ha logrado unificar un solo objeto y un solo método. Por lo tanto, definir la psicología es siempre una toma de posición epistemológica que excluye otras lecturas posibles de lo humano. Estas múltiples definiciones muestran que no existe una única forma de entender la psicología, sino que cada enfoque teórico realiza un recorte distinto de su objeto. Por ejemplo, el conductismo estudia la conducta observable. El psicoanálisis se centra en lo inconsciente y la psicología cognitiva en los procesos mentales. Incluso la psicología humanista propone una visión del sujeto como un ser único con capacidad de desarrollo.
Esto evidencia que no hay una única psicología, sino múltiples formas de abordarla. Además, desde una perspectiva epistemológica, autores como Kuhn plantean que la ciencia no es un conocimiento único y definitivo, sino que se organiza en distintos paradigmas. Esto implica que las formas de entender la psicología cambian a lo largo del tiempo y que cada teoría construye su propio objeto de estudio y su propia metodología. Por eso, el campo psicológico está atravesado por la coexistencia de múltiples teorías, métodos y prácticas, lo que lleva a plantear la idea de psicología o psicologías. En este sentido, la psicología debe entenderse como un campo en permanente construcción, donde no hay una única verdad, sino diferentes perspectivas que intentan explicar al ser humano desde distintos enfoques. Siguiendo lo que plantea Freiría, esta diversidad no debe entenderse como una debilidad, sino como una característica propia del campo, ya que el objeto de estudio de la psicología es complejo y no puede ser reducido a una única mirada. Además, cada enfoque teórico no solo define qué estudiar, sino también cómo hacerlo, es decir, qué métodos utilizar y qué tipo de explicaciones considerar válidas. Por eso no existe un único modo de hacer psicología, sino múltiples formas que responden a distintos marcos teóricos. Esto también implica reconocer que toda teoría psicológica está situada en un contexto histórico y social determinado, lo que influye en la manera en que se formulan sus conceptos y problemáticas. Por lo tanto, hablar de psicología es también hablar de un campo atravesado por debates, tensiones y diferentes posicionamientos teóricos. Esto también se relaciona con la diversidad de prácticas psicológicas como la clínica, la educación o el ámbito laboral, que abordan problemáticas distintas y requieren diferentes formas de intervención. Podemos decir que la psicología no surge directamente como ciencia, sino que atraviesa un proceso histórico en el cual pasa de formar parte de la filosofía a constituirse como una disciplina científica. Sin embargo, este proceso no implica una unificación total, ya que la psicología continúa siendo un campo complejo y diverso. En cuanto a su definición, vimos que no es posible establecer una única definición universal debido a la multiplicidad de enfoques teóricos. Por lo tanto, la psicología debe entenderse como un campo plural en constante construcción que intenta abordar la complejidad del ser humano. Para cerrar, utilizamos como base la bibliografía de Freiría, Psicología Fundamental, y el material La Psicología como Ciencia, junto a todo el material bibliográfico y los trabajos realizados en clase. Estos textos nos permitieron comprender el surgimiento de la psicología y los debates en torno a su definición. Esperamos que este recorrido haya sido claro y aporte a la comprensión del tema. Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!